edificante, especialmente en los momentos difíciles. Las cartas de Pablo a la iglesia de Tesalónica muestran el amor genuino que el apóstol tenía para los creyentes de esa iglesia. Una y otra vez celebró la fidelidad de estos creyentes, se regocijó por el ánimo que le brindaban. Aunque Pablo todavía tenía algunas instrucciones que compartir con ellos, estos pasajes que miraremos el día de hoy expresan su gratitud por estos hermanos y hermanas en Cristo. La gratitud es una celebración de lo que tenemos nosotros que hacer, mis hermanos. La gratitud, parece que fue Charles Spurgeon que dijo que la gratitud, hablando del Salmo, el Salmo 103, que dice: bendice alma mía Jehová y bendiga a todos, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice Charles Spurgeon, dice, es como que el salmista abrió el baúl de los recuerdos y empezó a escarbar entre el baúl de los recuerdos y encontró una cadena, y esa cadena era la cadena de la gratitud, y se la puso. Y empieza el salmista a decir: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Empezó a dar gracias a Dios, la gratitud que había él, y obviamente lista luego una lista de bendiciones, el por qué estaba agradecido. La gratitud es algo que tenemos que hacer nosotros. Con demasiada frecuencia nuestra mente se vuelve hacia el anhelo por lo que no tenemos. Constantemente tratamos de alcanzar lo que no tenemos. Hablaba, ¿verdad?, el otro día con alguien y le decía, hablaba con Josué, ¿verdad?, el otro día, era un sábado, obviamente no trabajo los sábados, ¿verdad? Eran como las 7:30 de la mañana, me fui a acostar a su cama y le empecé a picar las costillas para que se despertara, ¿verdad? Y hablando con él, me comentaba algo él, y le decía yo a mi hijo, le decía: no te preocupes todavía por eso, porque le decía, disfruta cada etapa de tu vida, le decía, disfruta cada etapa de tu vida. Y le compartía eso a él. Pero constantemente, mis hermanos, miramos lo que no tenemos. Constantemente nos enfocamos muchas veces en lo que no tenemos, y enfocarnos en eso va a traer un desasosiego en nuestras vidas. Yo no digo que no, obviamente miremos hacia el futuro, pero tengamos cuidado con eso, porque puede traer un desasosiego, puede traer un pensamiento a nuestras vidas de cansancio, incluso por lo que no tenemos. Ese tipo de pensamientos pueden llevarnos hacia deseos malsanos incluso. A lo largo de sus cartas, Pablo exhorta a los creyentes a mostrar gratitud, a mirar lo que tenemos ahorita en este presente, a que sí, a lo mejor quisiéramos tener algo mejor, pero en este momento gocémonos con lo que tenemos. A lo mejor quisiéramos tener una casa más grande o una casa más nueva, pero gocémonos si tenemos un apartamento, gocémonos si tenemos una casa pequeña. A lo mejor quisiéramos tener un coche nuevo, mejor, más grande, ¿verdad? Pero si tenemos un coche pequeño, gocémonos con lo que tenemos. Miremos que hay gente que no tiene ni siquiera un coche pequeño. Gocémonos con las cosas que tenemos en este presente, porque si no, mis hermanos, insisto, nos vamos a amargar la vida, Entonces el apóstol Pablo les dice a estos tesalonicenses que haya gratitud en ellos, los exhorta a la gratitud. Su mandato de ser agradecidos aparece en casi todas sus listas de conducta cristiana del apóstol Pablo. Como la gratitud no es nuestra inclinación natural, porque como lo he dicho antes, hay estudios, mis hermanos, hay estudios que se han hecho en empresas
donde por tendencia el humano se inclina siempre a lo negativo. Siempre. Por tendencia el humano siempre se inclina a lo negativo. Siempre. Y yo no sé si es algo, por ejemplo, yo lo he visto mucho entre los hispanos y los morenitos, que siempre nos inclinamos más a lo negativo. El americano no tanto, el americano es más positivo, pero el hispano y el morenito siempre nos inclinamos a lo negativo. Por ejemplo, alguien compra una casa nueva y luego decimos, ¿y de dónde sacó el dinero? Ya de dar malos pasos. Y quién sabe si no, a lo mejor tiene un buen trabajo. Pero siempre nos inclinamos a lo negativo. Siempre nos inclinamos a lo negativo. Y como decía, en esto de los trabajos, está comprobado, mis hermanos, que cuando alguien, así la persona pueda recibir 9 beneficios, 9 bendiciones, pero al momento que recibe una cosa mala, esa persona se olvida de los 9 beneficios y se enfoca solamente en la cosa mala que ha recibido. Por ejemplo, si el trabajo le dio aumento por 9 años consecutivos y este año dice no te vamos a dar aumento, la gente se enfoca solamente en ese año y no se enfoca en los 9 que recibió la bendición. Eso está comprobado, que tendemos a enfocarnos en lo negativo siempre y no en las bendiciones que hemos recibido. Así como debemos recordarle a nuestros hijos que agradezcan a las personas por los regalos, por los actos de bondad, también nosotros mismos debemos recordarnos de ser agradecidos por todo lo que hemos recibido. Algunos de los regalos más maravillosos de Dios son las personas que siguen a Jesús junto a nosotros. Las personas que Dios nos pone a nosotros en nuestras vidas. Y no solamente las personas, porque muchas veces decimos, Señor, dame paciencia. Y Dios, pensamos que como que del cielo va a abrir las nubes y nos va a mandar un rayo de luz y nos va a dar paciencia. Y no, mis hermanos, muchas veces Dios nos manda gente para que tengamos nosotros paciencia. Entonces, danos amor, Señor. Y pensamos que va a venir una paloma y va a descender la paloma en nuestro corazón. Y Dios nos manda gente para que aprendamos amor. Es algo que yo siempre digo, incluso hablaba con alguien en el trabajo, yo lo escuché casi por 40 minutos, estuvo hablando este compañero y me empezó a contar, ¿verdad?, de las cosas de la iglesia, de él, ¿verdad?, dónde va y todo eso. Bueno, no la iglesia dónde va, porque le hice una pregunta yo al final y le dije, ¿a qué iglesia vas? Y empezó a titubear y empezó a decir que no sé qué, que aquí, que allá, y empezó a rodear la cosa y luego me dice, es que no voy a la iglesia. No voy a la iglesia, dice, porque hay mucha gente hipócrita, dice, hay mucha gente aquí y allá, y empezó. Y luego le dije, ¿y tu esposa dónde está? Me dijo, mi esposa está en México. Y hice como 3 o 4 preguntas, y las 3 o 4 preguntas que hice, más y más sentía como que sigo siendo más chiquito, más chiquito. Y mis hermanos, yo como siempre he dicho, el venir a la iglesia no salva, pero ¿cómo ayuda a ser salvos? Y la razón que digo esto es porque este personaje, este compañero de trabajo, se puede sentir muy fuerte en la fe, se puede sentir muy grande en la fe, pero si no se expone a gente, ¿cómo va a saber que está fuerte en la fe? La manera que nosotros nos exponemos, mis hermanos, es en la fe, exponernos a la fe y ver nuestro tamaño de la fe, es la consistencia, el ser firmes, el ser constantes en las cosas de Dios. Y eso cubre todo. La gente, por ejemplo, venimos a la iglesia, por ejemplo, y hay veces que a lo mejor no sentimos nada, mis hermanos. A lo mejor sentimos como que no pasó nada en la iglesia. Pero sabe una cosa, el decir, Señor, hoy no sentí nada, pero el siguiente domingo tengo otra cita contigo. Eso nos enseña constancia a nosotros. El venir a la iglesia, cuando miramos y tenemos un roce con el hermano, cuando miramos y venimos y tenemos un roce con la hermana, Dios nos enseña allí y vamos creciendo en eso. Pero si no venimos a la iglesia, si no asistimos,
¿Cómo es que vamos a crecer nosotros si todo el tiempo recibimos nuestra doctrina de un teléfono? Mis hermanos, ahí nadie nos va a incomodar, porque al momento que el predicador dice algo o la predicadora dice algo que no nos gusta, solamente le apagamos. Pero cuando venimos a la iglesia, aquí, mis hermanos, déjenme decirlo de esta manera, nos aguantamos y ahí Dios nos está moldeando. Nos está moldeando cuando el hermano, la hermana nos mira un poquito mal y decimos: Señor, dame paciencia, dame paciencia. Dios nos está enseñando. Entonces es importantísimo que miremos los regalos maravillosos que Dios nos ha dado, insisto una vez más, a través de la gente. Jesús nos ha sido fiel y podemos ver su fidelidad a través de la gente. Miren lo que dice el 2 del 1 en adelante, el capítulo 2 del 1 en adelante. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Ni os conturbéis, dice, ni por palabra ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que en el día del Señor está cerca. Una vez más, ya concluyendo lo que mirábamos la semana pasada, les recuerdo que la primera carta del apóstol Pablo les recordaba a ellos en cuanto a la segunda venida de Cristo, y en la segunda carta les vuelve a recordar una vez más. Pero después de allí, de pasar a la venida de nuestro Señor Jesucristo, les da unas palabras preciosas. Miren lo que dice el 13 y el 14, de ahí mismo del 2, del 13 y el 14. Pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y el 14 dice: a lo cual os ha llamado mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, mis hermanos. Después de sus instrucciones sobre el hombre de pecado, como mirábamos la semana pasada, la venida de Cristo y luego el hombre de pecado, ahora Pablo se voltea y le dice a los tesalonicenses: tengan gozo y tengan gratitud. Yo sé que el tiempo que viene no son tiempos fáciles. Yo sé que el tiempo que viene son tiempos difíciles, y luego estamos viendo, mis hermanos, incluso obviamente son dolores de parto, no son tiempos fáciles. Pero en medio de todo esto, aleluya, tengan gozo y tengan gratitud. Tengan gozo y gratitud por la fe de los tesalonicenses. El apóstol Pablo les dice: por esa fe tengan gozo y tengan gratitud. Aleluya. En toda la región se hablaba de su fiel perseverancia. La perseverancia la necesitamos en cuanto al gozo y la gratitud, y más en estos tiempos. Y cuando hablamos de gozo, no estamos hablando de una sonrisa todo el tiempo, no, pero estamos hablando de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo señaló que era Dios quien obraba entre ellos y dentro de ellos para lograr esta fidelidad. Habían elegido creer y estaban decididos a permanecer fieles. Fueron elegidos por Dios. Pablo pasó del pasado describiendo el plan de Dios desde el principio a la salvación presente y a su gloria futura. Y es algo que tenemos que hacer nosotros constantemente. Insisto, solamente mirar el pasado, obviamente mirar las bendiciones que recibimos. Pero notemos que incluso, como dijo un predicador, el coche, nuestro auto, no tiene un espejo grandote para verlos atrás.
tiene un espejo pequeño, porque nuestro enfoque debe de ser hacia adelante siempre. Para atrás solamente, insisto, miramos para mirar lo que Dios hizo. Pero no nos quedemos en el pasado, no dejemos que el diablo muchas veces nos hace envolvernos en el pasado, cosas que hicimos, cosas que no obtuvimos, cosas que a lo mejor nos hicieron. No, mis hermanos, siempre enfoquémonos hacia las bendiciones de Dios, sabiendo que la gloria del presente no se compara con la gloria que viene hacia adelante. Aleluya. Dios es un Dios de gozo, es un Dios de que le expresemos la gratitud. Aleluya. Y el apóstol Pablo les dice: pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Miren lo que dice el 15 y el 16. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aferrémonos a la verdad, aferrémonos a la buena doctrina, no nos dejemos llevar por corrientes, mis hermanos, de este mundo. Incluso la gente el día de hoy en las iglesias se deja llevar por corrientes. No, afirmémonos a la buena palabra, a la buena doctrina. Ese fue el consejo del apóstol Pablo. Insisto, les dijo que viene Cristo, la segunda venida, Cristo viene, y luego les dijo que va a venir el hombre de maldad, el hombre impío, obviamente el anticristo. Pero ahora les está diciendo, en medio de todo esto, sean agradecidos y mantengan la sana doctrina, estén firmes y retengan la buena doctrina. Retengamos la buena doctrina. Retengamos la buena doctrina, mis hermanos, y por muy bonito que suene lo que está diciendo la gente, si no está conforme a la Biblia, desechemos eso, desechemos eso. Una vez me decía alguien a mí, me decía esta persona, decía: pues se está moviendo tanto la presencia de Dios, y me decía esta persona y decía estas palabras, decía: a lo mejor no todo lo que dicen está Biblia o es bíblico, pero se está moviendo la presencia de Dios. Mis hermanos, yo no creo eso. Si alguien está predicando una doctrina diferente a lo que predicó Cristo y los apóstoles, mis hermanos, no es de Dios. Mantengámonos firmes y retengamos la doctrina. Es el consejo del apóstol Pablo en cuanto al consejo en la segunda venida de Cristo cercana está. El consejo de él es que tengan gozo, que den gracias y que estén firmes y retengan la doctrina. Es el consejo que nos da. En cuanto a los tiempos que estamos viviendo, tengamos gozo, demos gracias a Dios y retengamos la sana doctrina y seamos firmes en ella. No nos dejemos llevar por corrientes del mundo. Toda la verdad que Pablo había enseñado a los tesalonicenses, tanto en sus cartas como en sus enseñanzas cara a cara, les daría fuerzas para enfrentar la persecución que venía. Por eso Pablo enfatizó la necesidad de retener, de seguir bien aferrados a todo lo que había dicho. Aferrarse al conocimiento en lugar de las emociones puede ser difícil, especialmente cuando surgen problemas, pero parte de madurar en la fe es elegir creer lo que sabemos que es verdad sobre Dios, en lugar de confiar en nuestras emociones. Y no es fácil esto, mis hermanos, no es fácil. A veces que nuestras emociones nos juegan, hay veces que nuestras emociones nos juegan y no sabemos cómo controlarlas. Yo no les he comentado del todo, ¿verdad? Les he dicho que en estos años, mis hermanos, yo jamás había sufrido de depresión y de ansiedad. Jamás yo en mi vida.
Y estos años han sido muy difíciles para mí en esa área. Y a veces que tenemos que movernos hacia adelante. Y aunque no sintamos, insisto, mirarle lo positivo a las cosas y mirar lo que Dios está haciendo. Aleluya. Muchas veces nos paramos enfrente de la gente y pensamos que todo está bien con la persona. Pero hay veces que solamente la persona sabe las luchas que tiene. Pero en medio de todo eso, no le demos cabida a las emociones, insisto. Mejor aferrémonos a la verdad de Dios, sabiendo que Dios está con nosotros, que no hay nadie mejor que Él y que Él está con nosotros como poderoso gigante. Aferrémonos a la verdad, aferrémonos a la verdad. Aunque no sintamos, esto no es por vista, sino esto es por fe. Eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. No se dejen llevar por sus emociones. Confíen en la verdad de Dios. Confíen en sus promesas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sus promesas son amén y amén sí. Aferrémonos a la verdad, mis hermanos. No nos dejemos doblar, aleluya. No nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Mantengámonos firmes en la verdad. Confiar en lo que Dios está haciendo, en esa buena esperanza. Es más que una ilusión, es una certeza y confianza en las promesas de Dios. Tanto el consuelo como la esperanza son resultados directos de la gracia de Dios. Mire lo que dice el 3, 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Pero fíjese lo que pide oración el apóstol Pablo. Cuando escribe esta carta, mire lo que pide él. Por lo demás, hermanos, orar por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y dice el 2, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Una vez más, el uso que hizo Pablo de la palabra finalmente no significa que hubiera terminado de compartir el contenido esencial. En la solicitud de oración, Pablo utilizó una forma de la palabra que significa seguir orando. Era un presente continuo. Sigan orando. Y llega mañana y sigan orando. Y llegó mañana y sigan orando. No era un presente cortante o que terminaba allí. No, era un presente continuo. Sigamos orando para que la propagación del evangelio pueda ser un enfoque en la gente y pueda llegar a los corazones, así como lo fue en nosotros. La necesidad de orar, mis hermanos, para que Dios se glorifique, aleluya. La necesidad, mira, aún en eso. Nos estamos olvidando, yo creo, y muchas veces parte del agradecimiento aún es enfocarnos tanto en nuestras necesidades. Mire, mis hermanos, esto es muy importantísimo en cuanto al agradecimiento, el desenfocarnos de nosotros, de las situaciones. Muchas veces la gente se enfoca tanto en sus necesidades, en sus problemas, y solamente yo. El apóstol Pablo les recuerda a ellos que parte del agradecimiento es enfocarse en la oración por otra gente, que hay un mundo perdido. No nos olvidemos que hay un mundo perdido. En nuestras oraciones de vez en cuando, si no es que de vez en diario, desenfoquémonos de nuestras necesidades y digámosle a Dios: Señor, salva al perdido, salva a mi hijo, salva a mi hermano, salva a mi cónyuge, salva
salva a mis tíos, salva a mis primos, salva a mis amigos. Desenfoquémonos de nosotros y enfoquémonos en otra gente, aleluya. Es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Y eso es parte del agradecimiento y del gozo, porque si estamos tan enfocados en nuestras vidas, mis hermanos, vamos a engrandecer nuestro problema y todo el tiempo solamente enfocados en nuestros problemas. Señor, mírame a mí, Señor, mírame a mí, Señor, mírame a mí. Pero no nos olvidemos, mis hermanos, de orar por aquellos que están en necesidad, y especialmente por el evangelio de Cristo, para que siga llegando con poder. Miren lo que sigue diciendo: pero fiel es el Señor, en el 3, que os afirmará y guardará del mal. No se preocupen, dice, Dios es fiel. Enfóquense en orar por aquellos que están en necesidad, para que el evangelio siga predicando. Dios es fiel y Él os afirmará a ustedes y los guardará del mal. El 4 dice: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor os encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Aunque Pablo pidió a los tesalonicenses que oraran por él, su mayor preocupación era el bienestar espiritual de ellos. Sobre todo, quería animarlos a permanecer fieles a Dios. La declaración de Pablo sobre la fidelidad del Señor, ahí donde leímos, contiene dos expectativas sobre la naturaleza de la ayuda de Dios. 1, fortalecer, y 2, proteger. Dios nos fortalece y Dios nos protege del maligno. Ambas contienen la idea de que Dios hará esto, no solo en el momento presente, sino continuamente. No nos olvidemos de eso. Dios nos fortalece y Dios nos protege del maligno. Ciertamente esa fortaleza y protección serían mayores en cualquier cosa que el maligno pudiera traer contra ellos. Pablo terminó esta breve oración con el tipo de petición a Dios que marcaba muchas de sus cartas. Su deseo era que Dios los guiara a comprender y a expresar el amor de Dios, soportando pacientemente su sufrimiento. A lo largo de sus escritos, Pablo llama repetidamente a los creyentes a demostrar un amor abnegado, el tipo de amor que pone las necesidades de los demás por delante de las nuestras. El amor de los tesalonicenses había recibido de Jesús, era el tipo de amor que Pablo quería que se mostrasen unos a otros. Esto es lo que significa ser como Jesús. Lo que Él nos ha dado, debemos darlo a los demás. El amor de Dios, darlo a los demás. Y yo siempre he dicho, mis hermanos, la amabilidad, la paciencia, lo que el mundo dice el día de hoy, to be kind, to be amable, de ser amables. El mundo afuera nos dicen, be kind, sea amable, be respectful, ser respetuoso. Yo creo en la esencia que el único o los únicos que pueden mostrar esas cualidades en la esencia somos nosotros los cristianos. El mundo no puede ofrecer eso. Nosotros somos los únicos que deberíamos y debemos mostrar esas cualidades, porque el mundo, cuando le hacen algo, se acaba la amabilidad. Pero nosotros, en medio de todo, mis hermanos, ¿cómo me explican a mí? Por ejemplo, un día miraba un video de un padre que le mataron a su hijo, y estando en la corte, el padre se para, todo devastado en la corte, y le dice al asesino que lo perdonaba y que lo amaba en el amor de Cristo. ¿Cómo me pueden decir a mí que alguien se pueda parar y decirle esas palabras al asesino de su hijo? O la vida del hermano Gigi Ávila, que su yerno, cómo mató a su hija de la manera que lo mató, y cómo él fue a visitarlo a la cárcel y cómo le expresó amor y perdón.
solamente, insisto, un cristiano puede mostrar el amor, porque a nosotros, aunque nos hagan lo que nos hagan, en la esencia, mis hermanos, no podemos tener rencor, no podemos tener odio. Entonces la única entidad, la única religión, incluso, déjenmelo ponerlo así, que debe y puede y debería mostrar el amor de Dios, somos los cristianos. Somos los cristianos, y el apóstol Pablo es lo que le está diciendo a ellos, que su oración es que Dios los encamine vuestros corazones al amor de Dios. Esa es la esencia de la oración del apóstol Pablo, es que nosotros, número uno, lleguemos a nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero no oremos como el hermano que oraba y decía: Señor, dame paciencia, pero dámela ya, Señor, dámela ya. No, mis hermanos, no oremos así. Dios nos va a dar paciencia e insisto, nos va a mandar gente para enseñarnos la paciencia. Cuando el esposo deje los calcetines en la sala, o deje los zapatos, o deje un vaso fuera de orden, o a lo mejor no echó la ropa o sacó la basura, ahí Dios va a decir: te estoy enseñando paciencia. Cuando la esposa a lo mejor no hizo algo, y a veces nosotros nos queremos jalar los cabellos, Dios dice: te estoy enseñando paciencia. Entonces, no esperemos que Dios, como decía al principio, que abra los cielos y mande un rayo y nos mande ese sentimiento, ese atributo de la paciencia. Dios no. Dios va a esperar que nosotros lo pongamos en práctica, la paciencia y el amor de Dios. Mire lo que sigue diciendo para concluir del 6 en adelante. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande en desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de vosotros. Por eso les decía, mis hermanos, que al momento que miremos, escuchemos o pensemos incluso, o medio nos demos el don de sospecha de que algo no está bien, nos apartemos de eso, dejemos de escuchar a esas personas. Hay gente que como que le da morbo el mirar ese tipo de videos, ese tipo de predicadores, le da morbo. No, apartémonos. El apóstol Pablo dice: apártense de toda gente desordenada. Dice el 7: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Está hablando del ejemplo. Pues vosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde. Y aquí se mete en un tema. El apóstol Pablo dice: de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, dice, de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Wow. Estaban tan metidos en la segunda venida de Cristo que ya no querían trabajar los tesalonicenses. Ya no querían trabajar. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Fíjese, y luego andaban de chismosos. Abrían Facebook y andaban viendo todos los chismes. Mis hermanos, así andaban los tesalonicenses. Nada más andaban entremetiendo en lo ajeno. Y aún todo eso, insisto, puede cortarnos el agradecimiento cuando nos enfocamos solamente en lo ajeno. Mira lo que está haciendo mira lo que está haciendo esta. Ay, ya se compró esto, ay, ya sí eso. Y todo eso trae ansiedad a nuestras vidas, mis hermanos. Y ya se compró el teléfono nuevo, y ya le puso, ya y esto, y la bolsa, Entonces, el consejo del apóstol Pablo es que no seamos ociosos, que nos pongamos a trabajar en mente ocupada, mis hermanos. El enemigo no gana terreno. Mantengámonos ocupados.
Mire, esto es mi opinión y yo lo miro de acuerdo obviamente a mi manera de cristiano. Yo creo que el cristiano, yo en lo personal, yo no creo en el retiro. Obviamente creo en el retirarse, ¿verdad? Como está estipulado y está establecido, ¿verdad? Nacionalmente o mundialmente, porque no solamente en esta nación la gente se retira, pero estoy hablando en cuanto al retiro. Yo no creo el retiro de la gente que dice, me voy a retirar a los 65 años, a los 67 años, y luego me voy a ir a un crucero por 6 meses y luego voy a otro crucero a otros 6 meses. Yo no creo en ese tipo de retiro, mis hermanos. Yo creo que uno debe estar ocupado siempre, aleluya. Debemos estar trabajando, debemos estar obrando, y no estoy hablando de un trabajo obviamente de ir de 8 horas, no, pero debemos estar ocupados. Y cuando digo ocupados, debemos estar ocupados en la obra de Dios, siendo de edificación a la gente. El apóstol Pablo, es el consejo que les da a los tesalonicenses, es que estén ocupados y que no anden de chismosos, le dice, no se anden entremetiendo en las cosas ajenas de la gente. Y dice el 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. El versículo 11, Pablo les dijo a los tesalonicenses que habían oído cómo la sociedad había llevado a algunos de ellos a convertirse en carga para los creyentes, y que su inactividad había conducido a la intromisión y a la ofensa. O sea, estaban entremetidos entre la gente, estaban viendo, ¿verdad? Y tenían el don de sospecha en todo, de acuerdo a lo que miraban. La unidad era fundamental para la capacidad de la iglesia de soportar fielmente la persecución. No podían darse el lujo de permitir que ese comportamiento divisivo continuara. Tenían que ocuparse en las cosas de Dios. Como decíamos, tenían que ser agradecidos. Tenía que haber gozo en sus vidas. Tenían que mantenerse firmes en la doctrina y permanecer en ella. Dios iba a hacer la obra en ellos, los iba a cuidar, los iba a proteger. Pero el consejo del apóstol Pablo es que oraran ellos por las necesidades, por el evangelio. Y luego aquí vemos y les dice, pónganse a trabajar y no anden entremetidos en las cosas ajenas. Concluimos con esta porción del 13 en adelante. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Que fíjese, palabras tan sencillas. No os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero mire lo que dice el 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación, y mire lo precioso de esto, la salutación, o sea, lo que está haciendo, lo que está escribiendo. Y aquí ya vemos aún la humanidad y lo importante que era para él. Dice, la salutación es de mi mano, dice, de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Obviamente siente la necesidad de aclarar eso porque hay cartas que él las estaba redactando. Y aquí les está diciendo, yo los estoy escribiendo con mi propia mano. Es como diciendo, no crean que alguien más escribió esto. Yo estoy escribiendo de mi propia mano esto. Aunque Pablo usó palabras fuertes para aquellos que se habían vuelto ociosos, animó a los creyentes diligentes a seguir haciendo el bien. La vida cristiana requiere de determinación para seguir haciendo lo correcto, incluso cuando no es fácil. Pablo les dijo claramente a los tesalonicenses que tomaran nota
de quien rehusaba obedecer lo que él les decía en esa carta. Y luego les da un ejemplo de cómo se debe tratar con esa persona. Y casi como que les dice: denle la ley del hielo. Denle la ley del hielo. Apártense de esa persona y no le digan nada. Como señalando que estaba haciendo algo mal. Pero como dice él: pero esténse allí, esténse allí, esténse allí. Y esto se puede decir en nuestros tiempos, mis hermanos. Es como si alguien está sirviendo a la iglesia y se mete con todo a la iglesia. Y obviamente empieza a bajar su servicio o su manera de servir a Dios y su manera de vivir en cuanto a tu testimonio. Es como que si decimos: lo vamos a bajar a esa persona y se va a sentar. En nuestros tiempos, en nuestro contexto, es como que si le dijéramos a esa persona: lo vamos a poner en un tiempo de restauración. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo aquí a la iglesia. La gente que anda ociosa, la gente que no quiere trabajar, la gente que anda de chismosa y se anda entremetiendo en otras, no está diciendo se van a ir al infierno. No, pero sí háganles ver su falta y pónganlos en un tipo de disciplina para que sean restaurados, porque a final de cuentas ese es el punto de Dios, que seamos restaurados y luego se integren una vez más al trabajo y a la obra de Dios. Pablo les dice claramente a los tesalonicenses que tomaran, que lo que estaba escrito era de su mano y que tenían que seguir esos pasos. En ambas cartas a los tesalonicenses, en la primera carta y en la segunda, las palabras finales de Pablo describen a Dios Padre y al Señor Jesucristo como fuente de paz. Oro pues que el Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Pablo concluyó esta carta describiendo una bendición final de su puño y letra. Tal vez tenía la intención de transmitir una autoridad especial, como decíamos. Como diciendo: esto que estoy diciendo no lo escribió algo más, sino que yo de mi propia mano les está como diciendo una extra autoridad. Yo mismo les estoy escribiendo esto. Entonces, como que pongan atención. Pongan atención. Pongan atención. De que estaba extendiendo una cortesía a los tesalonicenses por su estrecha relación con ellos. O tal vez le preocupaba que cuestionaran si la carta había sido escrita por falsos maestros. Cualquiera que fuera su razón, Pablo quería que la iglesia supiera, que estuviera completamente segura que las palabras de esos libros fue escrita de su propia mano. Al igual que su primera carta, Pablo concluyó con una expresión de gracia. La gracia de Dios los había preparado para el regreso de Jesús. La gracia de Dios les había dado fortaleza para soportar la persecución, y la gracia de Dios estaría siempre con ellos. Y qué precioso es, mis hermanos. Y alguien, si sabía de gracia, era este hombre, que dice la Biblia que oró 3 veces para que su aguijón le fuera quitado, y lo único que Dios le respondió es: bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y eso es lo que le digo a usted: en los problemas, en las situaciones, que le baste la gracia de Dios. Escuchaba las palabras del hijo de John MacArthur, un bautista que falleció en estos días, y dice que le dijo su papá, su padre, a su hijo, y lo primero que le dijo a él es: sé fiel, be faithful, sé fiel. Y cuando habla de ser fiel, está hablando a Cristo, a Dios. Le dijo: sé fiel. Y luego dijo otras palabras y dijo, y no recuerdo bien, a lo mejor voy a parafrasear un poquito, pero dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y yo nunca había escuchado que alguien dijera eso, y he escuchado muchas, pero nunca había escuchado eso. Y cuando lo escuché, a mí sentí como que me pegó algo en el corazón y dije: wow, qué fuerte y qué poderoso es eso.
Porque verdaderamente, mis hermanos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu poder? Mis hermanos, cuando entendemos la gracia de Dios, y luego sigue diciendo él, y dice, la gracia de Dios, dice, limpió mis pecados. Algo así dice el Hijo, las palabras. Cuando entendemos la gracia de Dios, y es por eso que el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en todo lo que estaba pasando, como ya vimos los problemas que estaban pasando ellos, las persecuciones, les recuerda en las cartas, en todo el proceso de las cartas, de la primera y de la segunda, la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios. La necesidad de que recordemos la gracia de Dios. Por su gracia es que nosotros hemos sido salvos. No es por obra, sino por gracia, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios, dice Tito, nos enseña cómo conducirnos. La gracia de Dios, aleluya. Y así es como termina el apóstol Pablo en el 18. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, aleluya. Concluyo con esto, y si puede pasar el grupo de alabanza. Pablo pidió a los creyentes de Tesalónica que oraran por él y por su labor misionera. Al mismo tiempo, él oraba fervientemente por ellos. Está claro que vivir para Jesús en este mundo es imposible con nuestras propias fuerzas humanas. Necesitamos la gracia de Dios y la paz que viene de estar unidos a Jesús. Solo con la fortaleza y la gracia de Dios podemos soportar fielmente las dificultades y hablar del amor de Jesús a la gente que nos rodea. La gracia de Dios nos va a ayudar a mantenernos firmes en este mundo, que lo que hace más y más es este sistema nos presiona para que explotemos, para que reventemos y tiremos la toalla y dejemos las cosas de Dios tiradas. Pero el apóstol Pablo nos recuerda una vez más y nos dice que Dios está con nosotros, que seamos agradecidos, que tengamos el gozo de Dios, que retengamos la sana doctrina, que nos desenfoquemos de nosotros y oremos por otra gente, que miremos la gracia de Dios en nuestras vidas, que trabajemos en su obra y que no seamos ociosos, que mantengamos nuestras vidas ocupadas en la obra de Dios. Mis hermanos, creo que el apóstol Pablo nos da un ejemplo en su carta a los tesalonicenses de una manera de la que nosotros debemos vivir en amor, en paciencia con los demás y decirle a Dios: Señor, ayúdame, ayúdame. Yo no sé lo que usted puede estar pasando en este momento, pero yo creo que cada uno de nosotros podemos ser fiel, sosteniéndonos de la gracia de Dios, dándole gracias a Él por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará en nuestras vidas. Vivir para Jesús es lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vivan para Jesús, vivan para Jesús. Y es la manera que Dios nos dice a nosotros: vivamos para Jesucristo, vivamos para Jesucristo, sirvámosle a Él. Padre, te doy gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios. Yo aplico la palabra el día de hoy, te doy gracias, Señor. Gracias, Dios, por lo que tengo en este momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor.